La semana pasada, el Frente Amplio dio un nuevo paso para dejar sin efecto el acuerdo firmado en febrero entre el gobierno y la compañía Katoenasi. Recordemos, esa firma de origen belga, que es propietaria del 80% de la empresa TCP, concesionaria de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, había anunciado en 2019 un litigio contra el Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares. Para poner fin a ese diferendo, el Poder Ejecutivo, encabezado por Luis Lacalle Pou, negoció durante el año 2020 y terminó arribando a un convenio que, entre otras cosas, incluye la prolongación de la concesión, que debía vencer en 2030, por 50 años adicionales. Primero, el Frente Amplio interpeló en el Senado a Luis Alberto Heber, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se acordó con Katoenasi. Luego de que, al final del debate en la Cámara Alta, el ministro fuera respaldado con los votos del oficialismo, la coalición de izquierdas presentó una moción de censura, que tampoco prosperó. Luego, los senadores del Frente Amplio iniciaron una denuncia penal por abuso de funciones, falsificación ideológica y otros delitos contra Heber y por lo menos otros 3 jerarcas del gobierno: el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola, el presidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo y el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés. Y ahora, este viernes, fue el turno de los diputados de la coalición de izquierdas que interpusieron un recurso de revocación ante Presidencia de la República por considerar que existen graves irregularidades administrativas en la firma del mismo contrato. Vamos a ocuparnos de estas novedades, vamos a profundizar en este camino que está siguiendo la oposición. Para ello estamos con el diputado Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora, uno de los protagonistas de la conferencia de prensa del viernes pasado. Diputado Olmos, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué se va por la vía administrativa pocos días después de haber presentado nada menos que una denuncia penal? Bueno, porque apunta a dos cosas distintas. La denuncia penal apunta, que hizo la bancada de senadores, apunta a esclarecer si hubo conductas delictivas o conductas no ajustadas a derecho por parte de quienes firmaron este acuerdo, que nosotros entendemos que es absolutamente inconveniente para el país. El recurso administrativo que estamos presentando apunta a derogar, a que el Poder Ejecutivo, se lo solicita al Poder Ejecutivo, que anule las resoluciones administrativas que refrendaron el acuerdo que firmó con Katoenasi, que después es el que da base a los decretos que implementan prácticamente a demanda lo que la empresa estaba solicitando. Parece que optaron por atacar en todos los flancos en este tema. Optamos por defender los derechos del Uruguay en todos los flancos. ¿Por qué? Ahí está, capaz que antes de seguir cabe la pregunta de por qué le asignan, digamos, una relevancia tan alta a este asunto en la agenda política y en la agenda de la oposición. Porque es un acuerdo escandaloso, es un acuerdo que a 12 gobiernos que van a ser electos democráticamente en este país a partir de ahora van a estar mañatados en su gestión por un acuerdo que fue firmado sin un respaldo jurídico, o sea, no hay un informe jurídico que avale que esto es una decisión legalmente acertada, no hay un informe de impacto económico que dimensione cuál es lo que el país le está entregando a Katoenasi, y las cuentas que hemos hecho por parte del equipo de asesores del equipo parlamentario del Frente Amplio están en el orden de entre 1.700 millones de dólares mínimo y 2.300 millones de dólares como una cifra más ajustada a la realidad, sin considerar los aumentos de actividad portuaria que pueda haber a raíz de la evolución en estos 60 años que restan del acuerdo. Ese es el fondo del asunto, entonces. Exacto. Pero ahora, entonces, van por este camino y no sé si no tienen previsto alguno más, ya veremos. Pero este en particular, ustedes cuando lo comentaron en la conferencia de prensa señalaban que no tiene precedentes.
Esta es una instancia muy importante para nosotros. Nunca en la historia de este Parlamento sucedió algo parecido, dijo el diputado Galliani. Exacto, no hay antecedentes de avasallamiento de esta magnitud del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. La Constitución es muy clara, establece que para conceder un monopolio a una empresa, a una persona privada, se necesita una ley, se necesita una ley aprobada por 2/3 de ambas cámaras. Eso no se cumplió en este caso, se hizo un acuerdo, una negociación reservada entre el Poder Ejecutivo y la empresa, esa negociación encabezada por parte del gobierno, por el entonces ministro Heber, y se arriba a un acuerdo que se firma el 25 de febrero, que no se publica en el diario oficial, que no se comunica, aunque no es una resolución que sea reservada, ni mucho menos. Y 2 meses después, recién el 21 de abril, se firman los decretos que de alguna manera le dan el marco jurídico a ese acuerdo que había sido firmado. Esto nunca había sucedido que ningún Poder Ejecutivo otorgase un monopolio por vía administrativa, salteándose el requisito de la ley. En ese sentido es que no tiene antecedentes. Bueno, yo había entendido que no tenía antecedentes que una bancada recurriera ante la presidencia una resolución del Poder Ejecutivo. Tampoco tiene. Ahí el argumento es que en realidad, porque uno para tener que recurrir necesita determinados requisitos. Uno de ellos es que se haya visto afectado de alguna manera por la resolución que se toma. Típicamente los agentes económicos, las empresas involucradas en el negocio portuario se ven afectados en su posibilidad de hacer negocios, o en su actividad, en su giro de actividad. No es el caso de los parlamentarios. ¿En qué nos vemos afectados los parlamentarios? Y más allá de que el recurso lo presentamos los diputados del Frente Amplio, esto está defendiendo los derechos de todos los parlamentarios y parlamentarias de ambas cámaras, en que de alguna manera se vulneraron nuestros derechos políticos. O sea, los parlamentarios tenemos por Constitución el derecho a intervenir en este tema, y además se requieren mayorías especiales de 2/3 para poder ir adelante. Ese paso se salteó, y entonces la vulneración es de nuestro derecho a opinar, a incidir y a legislar en este asunto. Ahí está. Usted ya ingresó entonces en uno de los puntos fundamentales del escrito, pero prefiero dar un paso atrás para que con los oyentes entendamos bien cuál es exactamente esta herramienta a la que ustedes recurren. Primero, ustedes no impugnan el acuerdo en sí, el acuerdo Estado-Catunazi, sino que acá lo que impugnan es la resolución del Poder Ejecutivo que aprobó el acuerdo, ¿no? Que es una resolución del 25 de febrero del presidente de la República, que actuando en Consejo de Ministros. A eso es que apuntan. Exactamente, porque esa resolución, eso es un tema jurídico, de qué es lo que se puede recurrir y qué no. El acuerdo no tiene validez hasta tanto no es refrendado por el Poder Ejecutivo. Bien. Y el Poder Ejecutivo, el 25 de febrero, en Consejo de Ministros, es que termina avalando la gestión. Entonces, bien, recién eso es lo que le da fuerza o validez al acuerdo que se había firmado con la empresa, creo que el mismo día, unas horas antes. Ahí está. Yo tengo acá el escrito, son 17 páginas. Ustedes señalan que ese acto de gobierno padece vicios insubsanables en su procedimiento y en el contenido, como son la aparente inexistencia de un procedimiento administrativo previo, la errónea e insuficiente motivación del acto e incluso la ausencia de motivos que surge del acto. Véase que no hay referencia a informe o estudio alguno, y la vulneración de las leyes números 16.246 y 17.243. Pero en realidad no se detienen en esas objeciones y en cambio se concentran en lo que plantean a continuación: el vicio de incompetencia que afectaría a la resolución. Fundamentalmente acusan al Poder Ejecutivo de tomar una decisión, o mejor dicho, dos, que correspondían al Parlamento, ¿no? Ese es el nudo
Ese es el nudo del planteo. Exactamente, porque eso es lo que vulnera los derechos de los legisladores. Ahí está. Es un poco lo que decían unos minutos atrás. Y por eso es que hablan de inconstitucionalidad. Incompetencia es porque el Poder Ejecutivo no tiene potestades para establecer un monopolio privado. Eso está establecido en la Constitución claramente, que es a través de una ley y que tiene que ser una ley además aprobada por 2/3 de ambas cámaras. Sí, ustedes invocan el artículo 85 de la Constitución, inciso 17, que dice que el Parlamento puede conceder monopolios requiriéndose para ello 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Si son en favor del Estado o de los gobiernos departamentales se requiere mayoría absoluta, no 2/3. Pero este sería un monopolio privado, entonces dicen, no se pasó por esa instancia. Se consagra un monopolio privado, en este caso a favor de Catunazzi o TCP, sin haber votado una ley como la Constitución dice en el artículo 85. Allí quería preguntarle, porque este es un tema que sí se ha discutido bastante, quería consultarle por la argumentación que maneja la empresa Catunazzi. Ellos niegan que se esté consagrando un monopolio. Por ejemplo, cuando entrevistábamos hace algunas semanas al doctor Álvaro Díez de Medina, abogado de Catunazzi, él señalaba lo siguiente. De hecho, entonces termina habiendo una especie de monopolio para la operación con contenedores a favor de TCP. No, es una exclusividad, está consagrada en el decreto del año 94. Se lo leo si quiere. Básicamente lo que dice es, es bien claro, la carga y la operación de contenedores se va a concentrar en una terminal especializada. Uh-huh. Y en el caso de que esa terminal especializada se viera desbordada, no estuviera en condiciones de brindar el servicio, entonces podrán operarse en los muelles públicos. Uh-huh. ¿Ok? Y lo operarán operadores privados, como puede ser Montecom o puede ser otro cualquiera. Así que esa es la lectura, no es monopolio, es exclusividad. Incluso resaltan el hecho de que, de acuerdo a lo firmado, es posible después llamar a la existencia de una nueva terminal más adelante según se desborde o se sobrepase la capacidad de esta, ¿no? Es un poco aquello que si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. En realidad, sí se establece que puede llamar en caso de que la empresa esté, de que Terminal Cuenca del Plata esté sobrepasada, pero requiere la autorización de Cuenca del Plata para que otro operador pueda actuar en el puerto. Y las normas son bastante claras. Yo voy a leer textual algunas. La ley de puertos dice: la Administración Nacional de Puertos tomará las medidas jurídicas y prácticas pertinentes a favor de A. Promover el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores. B. Evitar la formación de monopolios de hecho y, cuando ello no fuera posible, establecer garantías que aseguren su control. La ley que crea o que permite la creación de la Terminal Cuenca del Plata como una empresa privada dice: se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. La ley de promoción de la competencia dice: todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley por razones de interés general. No hay dos bibliotecas más allá de la picardía de los abogados. Acá lo que se establece es que Terminal Cuenca del Plata va a ser el operador exclusivo de la operativa con contenedores en el puerto, y para que otro pueda hacerlo necesita la autorización de Terminal Cuenca del Plata. Y además, en el propio acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo se establece que no puede haber cambios durante todo el periodo de la concesión en las condiciones que se le imponen a Terminal Cuenca del Plata, con lo cual estamos, lo que se intenta hacer ahora con una ley parche, creando un organismo regulador que ni siquiera tiene potestad de regulación, que lo que tiene es de sugerir al Poder Ejecutivo determinadas iniciativas, va a poder ser llevado adelante porque el propio acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo lo ata de mano a este Poder Ejecutivo y a los 12 gobiernos siguientes en lo que puede hacer. En definitiva, ustedes lo que señalan es, aunque no se lo llame monopolio, de hecho es un monopolio. Y de hecho, si hay una sola empresa que es la que puede operar en una determinada área de actividad
durante 60 años y el Estado le asegura que nadie más puede competir en esa actividad, eso es casi una definición de manual de monopolio. Sí, veía incluso que citan a Sayagués Lazo en ese sentido. No existen discrepancias en cuanto a la noción jurídica de monopolio. Hay monopolio cuando una disposición legal suprime la libre concurrencia en una actividad individual y reserva su ejercicio a una entidad estatal o a una empresa particular. Podríamos citar la Real Academia Española y sería más fácil. Ese es un punto, entonces. Ahí ustedes señalan una inconstitucionalidad. Se habría incurrido en una inconstitucionalidad, habría resuelto el Poder Ejecutivo por la vía de un decreto, algo que tenía que pasar por el Parlamento y obtener allí una mayoría especial. Pero hablan de una segunda inconstitucionalidad cuando analizan la prolongación de la concesión por 50 años más. Allí señalan, se modificó la sustancia de una sociedad de economía mixta cuando la Constitución estipula que para eso debe aprobarse una ley, en este caso por mayoría absoluta. Exacto. Este argumento es relativamente nuevo o poco escuchado dentro del debate, el largo debate que llevamos ya a propósito del acuerdo entre el Estado y Catunasi. De esto se ha hablado menos, en todo caso menos. ¿Puede explicarlo un poco mejor? Sí, claro. El TOCAF, el texto ordenado, que es una recopilación de normas que regula la forma en que el Estado contrata, prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda extender los contratos. Pero esa extensión incluso no es... Hay una ley que se votó durante el último gobierno del Frente Amplio que prevé la posibilidad de aumentos significativos de las concesiones. Exacto, pero esa extensión nunca puede ser más allá del mismo plazo que tenía la concesión original. O sea, si de alguna manera yo hice un contrato por 8 años, el Poder Ejecutivo puede extenderlo por 8 años más. En este caso, teníamos un contrato, una concesión que había sido otorgada por 30 años y se está extendiendo por 50. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es que está incumpliendo lo que establece el texto ordenado, porque para dar ese paso de una extensión por ese límite, por ese plazo que es muy superior al plazo original, requería haber tenido una ley específica que en ese caso no es necesario que sea aprobada por 2/3, sino que alcanzaría con mayoría simple. O sea, la propia coalición podría haberlo hecho. Sí, pero ahí ustedes dicen que se necesitaría una ley por el artículo 188 de la Constitución. Y el artículo 188 dice: para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los directorios, se requerirá los 3/5 de votos del total de los componentes de cada Cámara. En fin, empieza así. Después dice: el aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los consejos o directorios nunca serán superiores a los del Estado. El Estado podrá asimismo participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. En este inciso del artículo 188 es que ustedes se basan. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación. ¿Por qué lo miran de esa forma? Porque en realidad acá lo que se está haciendo es prolongar una concesión que ya se había votado. No se está constituyendo de nuevo la sociedad de economía mixta entre la ANP y Catunasi. No, se están haciendo muchas cosas. Se está prolongando el plazo, pero además se establece en el acuerdo que cualquier iniciativa de inversión por parte del operador privado, el Estado uruguayo se compromete a hacerlo, y es a hacer la inversión que el privado decida, y eso está hecho
está escrito sin ninguna restricción, sin ninguna salvaguarda. O sea, no importa la cifra que la empresa entiende que hay que invertir, el Estado obligado se obliga por el acuerdo que firmó a hacerlo. Entonces, en ese sentido es que hay potencialmente una extensión del capital casi ilimitada que de vuelta se hace por un acto administrativo y no por ley. No, pero ustedes dicen que se altera la sustancia de la sociedad de economía mixta que se creó en el año 2002 a los efectos de esta operación de la terminal de contenedores. ¿Ustedes entienden que el hecho de que se prolongue el acuerdo altera aquella sustancia de la participación del Estado en Terminal Cuenca del Plata? No es solo que se prolongue, es que se prolongue más los potenciales incrementos de capital al que el gobierno el Estado se compromete, más el cambiarle la condición de estar en libre competencia a privado, más se establecen condiciones de dragado, que a su vez en algunos momentos se habla de profundidad y en otros momentos se habla de dragado, que no son de calado, que no son la misma cosa. O sea, una cosa es qué tan profundo está el fondo del mar respecto a la superficie, y otra cosa es cuál es el tamaño de los buques y en qué condiciones de carga pueden ingresar al puerto. Se establece que eso, también esa demanda de la empresa, en una cosa que ni siquiera Uruguay puede resolver solo, porque por el Tratado del Río de la Plata tenemos que acordar con Argentina y estamos teniendo problemas en algunas situaciones para poder dragar a 14 metros. Sí, si entiendo bien, lo que ustedes sostienen es que todo eso pasa a ser obligación, digamos, para el Estado en esa empresa, en esa sociedad de economía mixta, cuando originalmente esa sociedad se constituyó por un periodo de 30 años. Exacto. La ley autorizó en su momento, efectivamente, la sociedad anónima firmará un contrato con la ONP para efectuar la gestión integral del terminal por un plazo de 30 años, de acuerdo al modelo de contrato que se incluye en el régimen de gestión. De 30 años y con un determinado capital. Ahí está. El hecho de que ahora ese plazo se alargue implica que, entienden ustedes, para esto también se requería aprobación legal. Se requería una ley igual que la que hubo en su momento, que no alcanza con decir ya está vigente. Lo que se está haciendo es prolongar una concesión que ya existía. Reitero, el tema del plazo está limitado en la extensión que puede hacer el Poder Ejecutivo por el plazo del contrato original, y en ese sentido lo extendió por 20 años más de lo que podría haberlo hecho en la mejor de las hipótesis. Pero además, la ley de creación que habilita todo el proceso que termina en la conformación del consorcio entre el Terminal Cuenca del Plata y la Administración Nacional de Puertos, establece una determinada inversión, un capital que el Estado uruguayo va a poner en ese emprendimiento. En eso también el acuerdo se extralimita, porque, como decía, estamos a merced de lo que la empresa entienda que quiere y que necesita invertir para desarrollar su negocio, y el gobierno, el Estado uruguayo, se compromete a aportar esos fondos. En síntesis, entonces, en este escrito, en este recurso de revocación que presentó la bancada de diputados del Frente Amplio, lo que ustedes señalan es que hubo 2 inconstitucionalidades. Y por lo tanto, entienden que el Poder Ejecutivo ha ingeniado un mecanismo, un artilugio jurídico para evadir la distribución de competencias entre los poderes que hace la Constitución, invadiendo un ámbito propio, exclusivo y reservado al Poder Legislativo, lo que resulta inadmisible en un Estado constitucional de derecho. Estoy leyendo el punto 47 del escrito. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy directa la crítica. ¿Para ustedes fue algo premeditado? O sea, ¿una intención explícita hubo del gobierno
de saltearse el control parlamentario? Absolutamente. Y no solo el control parlamentario, en realidad, yo no sé si, no me acuerdo de memoria, pero tampoco, por ejemplo, se le dio participación al directorio de la Administración Nacional de Puertos, que en forma preceptiva tenía que haber intervenido sobre esos temas. Y como la demostración de eso es que en los recursos que están presentando las empresas privadas, el gobierno no está encontrando ni un abogado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o de la Administración Nacional de Puertos que sea capaz de fundamentar por qué dieron estos pasos. Y lo que ha sucedido con el recurso que presentó la empresa Montecón es que venció el plazo de 150 días que tiene el Poder Ejecutivo para responder, sin que el Poder Ejecutivo haya respondido, y eso establece una presunción a favor de quien presentó la demanda, en este caso Montecón. Sí creemos que el Poder Ejecutivo pensó una estrategia de absoluto secretismo en este acuerdo. O sea, el presidente de la República anunció cuando fue el 2 de marzo, y recién se había firmado el acuerdo cuando compareció en la Asamblea General, que estaba esta negociación, no dio detalles. Como decía hoy, ese acto administrativo debería haberse publicado en el diario oficial, debería haberse comunicado, porque no era un acuerdo, una resolución que haya sido declarada secreta, reservada, ni ninguna de las categorías en las cuales se podría amparar para no difundirla. Sin embargo, no lo hizo, y recién cuando aparecen los decretos el 21 de abril es que el hecho toma estado público. O sea, hay una voluntad del Poder Ejecutivo de no hagan olas hasta que tengamos todo el paquete cerrado. Enseguida, ya en la segunda y última parte de la entrevista, quiero preguntarle cómo sigue la cosa. O sea, qué pasa de ahora en adelante con este trámite que acaban de iniciar, qué otros pasos puede llegar a dar el Frente Amplio en este asunto que, como usted señalaba, es prioritario en su agenda. La bancada de diputados del Frente Amplio dio un nuevo paso en su intento por dejar sin efecto el acuerdo del gobierno con la empresa Catunasi, que opera la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. Concretamente, presentó un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo en el que se argumenta que hubo irregularidades importantes en la resolución que aprobó el contrato. En particular, se señala dos inconstitucionalidades que habrían existido. Uno, al consagrar un monopolio sin la aprobación de la ley por 2/3 que la Constitución exige al respecto. Dos, que se habría alterado la sustancia de la Sociedad de Economía Mixta entre la Administración Nacional de Puertos y Catunasi, creada en su momento para operar la terminal de contenedores. Al alterar la sustancia de aquella sociedad, hubiera sido necesaria también una ley, en ese caso aprobada por mayoría simple en el Parlamento. Como no se dio ese paso en ninguno de los dos asuntos, como se incurrió en esas inconstitucionalidades, sostiene el Frente Amplio, los legisladores se sienten afectados, se sienten legitimados para presentar este recurso de revocación. Estamos conversando al respecto con el diputado Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora Frente Amplio, uno de los firmantes, ¿no? Porque el escrito está presentado con las firmas de todos los diputados. Sí, no de todos, por un tema de que cuando lo presentamos había muchas compañeras y compañeros del interior especialmente que no estaban, pero sí está resuelto con el acuerdo de toda la bancada de diputados y en coordinación con la bancada de senadores del Frente Amplio. Entonces, ¿qué viene ahora? Ustedes presentaron este recurso de revocación, cuyos fundamentos estábamos analizando recién. Quedan a la espera de lo que conteste Presidencia de la República. Exactamente. El Poder Ejecutivo, Presidente de la República, tiene 150 días de plazo a partir de que presentamos el recurso para expedirse. Si no se expide, se entiende que hubo una denegatoria ficta, o sea, que dijo que no, pero a su vez se entiende que hay una presunción de razón por parte de quienes presentaron el recurso, en este caso los parlamentarios. Si eso sucediese a los 150 días,
o en cualquier momento que el Poder Ejecutivo contestase negativamente, se abre un periodo de 60 días en el cual podemos recurrir esa resolución, esa negativa del Poder Ejecutivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y tienen previsto hacerlo, efectivamente. Tenemos previsto hacerlo porque además hay antecedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a este mismo tema, en el cual no le dio la razón a Terminal Cuenca del Plata en algunos de sus reclamos. O sea, en un momento, como en 2003 creo que fue, Terminal Cuenca del Plata reclamó porque había un proceso licitatorio para que otros operadores trabajasen con las grúas Pórtico, que son esas grúas que son como una puerta y que son las que tienen mayor productividad en otras áreas del puerto. La empresa reclamó diciendo que como ellos eran una terminal especializada, tenían que tener la exclusividad del uso de esas grúas Pórtico, y el Tribunal de la Contencioso Administrativo le dijo: señores, de ninguna manera, ustedes no tienen razón, y hizo un fundamento muy claro de por qué estaba habilitada en base a las cosas que yo leí hace un rato sobre la ley de puertos y las leyes de competencia, por qué estaba habilitado la Administración Nacional de Puertos para permitir que otros operadores trabajasen en esas condiciones. Entonces, la idea es ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, seguir un trámite largo, ¿no? El Tribunal de Contencioso Administrativo tiene un año a partir de que nosotros presentemos, eventualmente que se presente un recurso para expedirse. O sea, estamos hablando segundo semestre del 2023, todo ese proceso. Sí. Paralelamente, y eso quedó dicho en alguna de sus respuestas anteriores, hay empresas privadas también accionando, ¿no? De esto se ha hablado menos o está menos en la agenda y en el debate público, pero, por ejemplo, el 4 de octubre, vencieron los 3 recursos de revocación presentados por las empresas Montecón, Nobleza Naviera y por el Sindicato Único Portuario y ramas afines ante Presidencia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según recuerda hoy la mañana, en esos escritos se apunta a que lo decretado es violatorio de lo que consagra la Ley de Puertos y la ley que creó la subasta de TCP en el año 2000 sobre libre competencia en el puerto. Exacto, esto es lo que les decía hoy, que el Poder Ejecutivo no logró que la jurídica de la Administración Nacional de Puertos, la jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, informara estos recursos, porque lo que dijeron los abogados fue: este paquete lo armaron en Presidencia de la República, nosotros no tuvimos participación, por lo tanto no nos compete expedirnos. Y el recurso de Nobleza Naviera, por ejemplo, obedece a un error, o una más de las tantas desprolijidades que tiene el proceso, ¿cuál es? Que es que establecen la exclusividad de las terminales especializadas. En realidad, cuando lo escribieron estaban pensando en Terminal Cuenca del Plata como terminal especializada en contenedores, pero hay otra terminal especializada en granos. Nobleza Naviera compite con esa. Nobleza Naviera lo que dice es: le concediste un monopolio a esta terminal especializada de granos, con lo cual yo no puedo operar, y por eso es que presenta el recurso. Pero eso es fruto de un error y de la desprolijidad en todo el proceso administrativo, y no porque tuvieran la voluntad de que también en la terminal especializada de granos hubiera un monopolio. Siguiendo con el resumen que tiene hoy el semanario La Mañana, ahí se recuerda que hace 2 semanas Montecón denunció ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, denunció al Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte, ANP y el Grupo Catunasi. Concretamente, exige el cese de la ejecución del acuerdo y aplicar la máxima sanción pecuniaria a quienes denuncia por cometer diversas prácticas anticompetitivas. Este es otro de los frentes de discusión jurídica, digamos, ¿no? Exacto. Lo que están recurriendo a las empresas son los decretos que respaldaron, o sea, que de alguna manera plasmaron
desde el punto de vista legal los acuerdos que se firmaron. Nosotros estamos recurriendo a otra cosa, que es el acto administrativo, pero eso está en el terreno de la sutileza jurídica de lo que uno y otro puede hacer. Ahora, ¿cómo analizan ustedes desde el Frente Amplio esto, justamente? La multiplicidad de recursos, la multiplicidad de demandas, escritos, las distintas vías que están siguiendo empresas privadas, bueno, y ustedes como partido político. ¿Qué es lo que imaginan que va a terminar ocurriendo en estos procesos que son lentos? Primero no nos llama la atención, porque en realidad el acuerdo no hay, salvo Catonati y el presidente de la República y el ex ministro Heber, ministro en otra cartera ahora, ¿no? Pero ex ministro de Transporte, todos los operadores, los exportadores, los importadores, las navieras, todos cuando han ido a comisiones del Senado de Diputados se han manifestado preocupados por esto, porque en realidad no solo se le está dando el monopolio, sino que además se le está dando la libertad de fijar las tarifas durante 60 años a su absoluta voluntad. Entonces esto va a terminar eventualmente en problemas de competitividad para el país, o sea, en encarecimiento de los servicios portuarios, porque la empresa no tiene ninguna limitación a lo que puede cobrar. El Poder Ejecutivo no ha dado demasiadas muestras de querer analizar el tema. Yo creo que esto va a terminar siendo dirimido en la justicia o en los organismos de justicia administrativa, el Tribunal de Contencioso Administrativo y ese tipo de organismos. En la propia coalición muestran preocupación por este asunto, si bien lo respaldan en el Senado al ministro Heber. Cabildo Abierto claramente, toda su argumentación era que el acuerdo era inconveniente, después lo que plantea es una adenda que simplemente establece con un visto bueno por parte del Estado en el caso de que las acciones sean transferidas a otra empresa, cosa que es de poca relevancia. El Partido Colorado apenas se conoció el acuerdo, dijo claramente que era que había que dar un respaldo legal, o sea, un respaldo por ley a lo que se había hecho, y en ese sentido presentó una ley que es un parche, tampoco resuelve determinar el problema, pero que muestra la preocupación de todos los actores, de otros actores de la coalición, en términos de lo endeble que es esto que se ha procesado. No, pero yo le preguntaba, entiendo lo que usted acaba de describir como el contexto general, pero yo le preguntaba, ¿cómo observa el hecho de que la discusión siga en todos esos frentes, en todos esos ámbitos, en trámites que van a llevar meses o años, más bien años? Mi pregunta es, ¿qué pasa si el acuerdo termina cayendo, no sé, dentro de 1 año y medio o 2 años? ¿Cuáles son las consecuencias cuando en el camino ya habrá una cantidad de hechos consumados, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, seguirá desarrollándose la inversión que está haciendo Catunasi en Terminal Cuenca del Plata a partir del compromiso asumido con el gobierno. Entonces, sí. Hay una frase que es que los problemas nunca se solucionan, se cambian por otros. Seguramente nosotros creemos que el acuerdo debe caer porque es ilegítimo, porque en realidad quienes lo hicieron, tanto el Poder Ejecutivo como la empresa, sabían que lo que estaban haciendo no tenía, no estaba siendo adecuadamente ejecutado desde el punto de vista legal, que requería una ley con una mayoría especial. Eso... si un acuerdo es declarado nulo por estas razones, en realidad no hay consecuencias desde el punto de vista de penalizaciones o de recursos que se puedan hacer contra el Estado. Porque si es declarado nulo, exactamente, no puede haber reclamos exactamente de la otra parte contra el Estado. Exacto. Reclamos, por ejemplo, de Catunasi. Exacto. Si yo te vendo un esclavo, después no te lo entrego, no me puedo hacer una demanda porque en realidad la propia venta del esclavo, tanto el comprador como el vendedor sabíamos que eso era absolutamente ilegal y que no se podía hacer. Entonces no soy objeto de ninguna posible sanción por ese sentido. Es absolutamente cierto
que la vida transcurre, que se van creando hechos consumados y que habrá una realidad distinta que habrá que evaluar en su momento. Pero nosotros creemos de todas maneras que ese camino y los eventuales ajustes que haya que hacer a ese proceso son mucho menos costosos para el país que este acuerdo por 60 años que afecta directamente a la productividad y a la economía del Uruguay. Y lo último, diputado Olmos, veía que ustedes, los legisladores del Frente Amplio, todavía manejan por lo menos un camino más, que es el de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una posibilidad, no es una decisión que esté tomada ni mucho menos. Yo diría que el Tribunal de Contencioso Administrativo es seguro que si el Poder Ejecutivo no revierte su posición, es un camino que vamos a transitar. Después se abre, agotada la vía interna, la vía de recursos en el país, las posibilidades de recurrir en organismos internacionales. Claro, pero nuevamente sería un caso que no hay antecedentes. De esa posibilidad se ha hablado, por ejemplo, por el lado de Montecón, ¿no? Que Montecón podría abrir un litigio internacional a raíz del acuerdo entre el Estado y Catunasi. Pero no se había pensado que un partido político, parlamentarios concretamente, pudieran ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué irían? Eventualmente podríamos ir por las mismas razones que de violación o de no respeto de los derechos políticos que tenemos en tanto parlamentario. Pero repito, no es una decisión que hayamos tomado, está en el menú de opciones, pero es un tema para segundo semestre de 2023 en el mejor de los casos, que es cuando termina previsiblemente todo el proceso interno por parte del recurso en el Poder Ejecutivo y del Tribunal de Contencioso Administrativo. Diputado Gustavo Olmos, del sector Fuerza Renovadora Frente Amplio, le agradezco su participación hoy en Perspectiva. Por favor, un gusto como siempre y saludos a toda la audiencia.